la teva capacitat de síntesi, que sé que no és fàcil, diríem, simplificar. Anem directament a la segona xerrada amb l'arquitecte Marité Alonso, que ens parlarà sobre planificació i gestió d'un pla de trasllat i apertura a l'Hospital de Mollet. La Marité és membre del grup de treball de Project Management del Col·legi d'Arquitectes, segurament la coneixeu tots. És arquitecta superior per la Facultat d'Arquitectura i Urbanisme de Buenos Aires, Argentina. Té un postgrau d'intervenció ambiental per la UPC i el postgrau de Project Management amb certificat PMP del Project Management Institute. Des de l'any 2010 i després de formar part d'equips especialitzats de projectes hospitalaris, segurament algú d'aquesta sala haurà tingut l'oportunitat de treballar amb Intersalus, amb PGI Group. Va fundar la seva pròpia firma Unic SCP, que és una empresa de consultoria especialitzada en el sector sanitari i hospitalari. Té més de 20 anys d'experiència en la gestió d'aquest tipus de projectes, ha liderat projectes a Espanya, a Portugal, a Mèxic, Guatemala, Perú, Xile, Vietnam, que no està mal, Indonèsia. Des de fa alguns anys també compatibilitza la seva activitat amb la docència, participa en el postgrau i el Laboratori d'Arquitectura Hospitalària de Barcelona i en el màster de Project Management d'Edificació i Urbanisme del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. Adelante, Marité, cuando quieras. Buenos días. ¿Se oye? Sí. A ver, el proyecto que les voy a explicar, el trabajo que les voy a explicar ahora muy brevemente, contrariamente al trabajo de Mónica, que fue de muchísimos meses, este era un trabajo muy intenso, puntual y corto, 6 o 7 meses, vinculado a un aspecto posiblemente poco arquitectónico, pero que tiene que ver con la puesta en marcha de los edificios. Normalmente los arquitectos participamos en fases de planificación, o sea, diseño, hablando de los términos más anglosajones, y construcción, pero el momento de la puesta en marcha de estos edificios, y en este caso era un edificio de traslado, era un hospital que estaba funcionando en un emplazamiento en pleno centro de Mollet, del municipio de Mollet, se traslada a otro emplazamiento. ¿Qué ocurre con edificios? Habitualmente, cuando uno los pone, las puestas en marcha de los edificios suelen ser particulares. Cada uso tiene sus complejidades. Posiblemente en un restaurante, en el momento de la puesta en marcha, estarán los equipos de gestión y el cocinero desesperado porque como no funcione la cocina, pues le puede dar un infarto. O en un tema, no sé, en un teatro, pues todo el tema de control de iluminación y de sonido tiene bueno, es casi como vital. En el tema de los hospitales y en el tema de un hospital de traslado, a la complejidad de la puesta en marcha propia del edificio, o sea, que las cosas funcionen, se le suma el estrés de personas que están en el hospital por distintos procesos de la enfermedad, el estrés de sus acompañantes y sus familiares que saben que van a vivir ese traslado de un edificio viejo a un edificio nuevo y la necesidad de que en todo momento, en ese proceso de desactivar un edificio antiguo y activar un edificio nuevo, todo tiene que funcionar y esas personas tienen que seguir recibiendo la atención o sea, hasta el último minuto, la atención en el edificio viejo y desde el minuto cero en las mismas condiciones y es de esperar que en mejores condiciones, porque por eso uno se traslada a un edificio nuevo, en el nuevo emplazamiento. Por eso es que no solo es trasladar todos los recursos materiales, sino que aquí hay un tema vital que es el tema del traslado de las personas. Digo que es un trabajo en el que pude participar poco arquitectónico y fue en mi fase dentro del equipo de Intersalus, como comentaba Carlos, porque todo lo que era el diseño y
la parte de ejecución de obra se estaba llevando con otros equipos y yo entré en esta fase final del proyecto. ¿Dónde empieza el plan de traslado? ¿Cuándo se empieza a pensar en el plan de traslado? Normalmente, en todos los procesos, estudios previos, plan funcional, proyecto, son fases en las que uno no está pensando qué va a ocurrir cuando el edificio se va a poner en funcionamiento. El primer momento en el que empiezan a aparecer ciertas pinceladas sobre ese tema es cuando el equipo que sea, o sea, los profesionales a los que les toque planificar el plan de equipamiento, empiezan a pensar, particularmente en este caso, qué cosas me voy a llevar y qué cosas voy a dejar. O sea, qué traslado y qué compro nuevo. En realidad, el plan de traslado, el core, digamos, de la planificación de este proceso está asociado a las fases de obra y ya a fases bastante finales de lo que es la obra. Y en paralelo ya se está desarrollando el plan de equipamiento siguiendo esos parámetros de qué es lo que pongo nuevo y qué es lo que traslado y comprando todo para que ese edificio empiece a estar equipado. Es en ese momento en el que el equipo que va a llevar la organización del plan de traslado se pone en funcionamiento. Si hablamos de las, como antes explicaba Mónica, de las fases de lo que uno está como project manager acostumbrado a hablar de las fases en las que, del ciclo de vida del proyecto, todas estas fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y finalización, todo lo que podamos planificar al inicio significará que puede influir mucho en el buen resultado y posiblemente esa planificación previa o las condiciones que yo pueda o tenga que introducir para llegar a buen puerto al final no serán tan costosas como si lo tengo que implementar en el último minuto. Pero dentro de lo que es el plan propiamente de traslado, o sea, si uno mira un proyecto completo, uno piensa en las fases de inicio como las fases de proyecto, de mi estudio previo. En este caso, yo entraba en este equipo de trabajo en un momento en el que en realidad ya las obras iban a toda velocidad, o sea, estaban a 6 meses de acabar, el equipamiento ya se estaba contratando, comprando, licitando, haciendo comparativos y en ese momento del final, del estrés final, como quien dice, es cuando el equipo que yo coordinaba empieza a trabajar. Entonces, dentro de cada una de estas fases, ¿qué fue lo que hicimos? Antes de seguir, quiero comentar un tema de esta diapositiva. ¿Cómo se organiza el trabajo? O sea, en contra de la opción de chico para todo, hombre orquesta, esto de yo lo hago todo, en un trabajo de este tipo, en el que ya hay muchos equipos que están con sus calendarios, con sus procesos, con sus responsables, en contra de el chico para todo, el tema es coordinar y organizar diferentes equipos de trabajo. En este caso, el pilar o los pilares sobre los que se basó fue, primero, en la capacidad del gerente del hospital, de la Fundación Sanitaria Mollet, quiero hacer una mención especial al doctor Jaume Durán, en delegar la responsabilidad de coordinar todo ese proceso en una empresa externa, que era en este caso Intersalus. O sea, el primer elemento es que el cliente delega la autoridad, la responsabilidad y la capacidad de gestionar en una persona, una empresa externa. Y el segundo elemento importante es que esa persona, o en este caso era yo, esa persona o ese equipo de trabajo, tenía que tener la confianza para delegar todo en todos los equipos de trabajo que estaban ya haciendo cada uno lo que tocaba y teníamos que tener la seguridad de que, o sea, yo tenía que tener la confianza de que cada uno hacía lo que le tocaba en el momento que le tocaba y bien, porque no se puede llegar a todo. Entonces, había que
lo que yo digo, dirigir y confiar en que cada uno se sabía su partitura, iba a entrar cuando le tocaba, cuando la pieza musical se lo decía y que todo iba a funcionar como tenía que funcionar. Se pueden hacer ensayos y todo, pero el primer elemento es ese, o sea, no es un equipo de trabajo, o sea, muchas personas, cada uno haciendo lo que le toca y ya está, sino trabajo en equipo, o sea, tener conciencia de que todo lo que cada uno hace repercute en los demás y que en la medida en la que cada uno aporta su conocimiento y hace lo que le toca, pues esto llegará a buen puerto. ¿Por qué digo que había muchos equipos de trabajo? Por un lado estaba todo el equipo de la Fundación Sanitaria Mollet, el equipo existente en el propio hospital, el gerente, la dirección médica, la dirección de enfermería, el responsable de infraestructuras, de mantenimiento, gente que estaba trabajando en el hospital y que tenía que planificar y coordinar cómo iba a trasladar su entorno de trabajo al nuevo centro. Por otro lado, teníamos a todo el equipo que estaba trabajando en la obra, o sea, estaba todo el equipo de dirección facultativa, este es un proyecto de Mario Corea y Luis Morán, o sea, estaba todo el equipo de obra más el equipo de ejecución de obra. Había un project manager de la obra que se había contratado por un concurso de GISA. El project manager era otro compañero de Intersalus, era otro contrato totalmente separado dentro de la propia empresa. Luego había un equipo que llevaba todo el tema del equipamiento. Estaban gestionando el plan de equipamiento, las licitaciones, los comparativos, la compra, los calendarios de entrada de los equipos. Y finalmente, en algún momento tenía que entrar el equipo de traslado, pero el que iba a ejecutar el propio traslado, el de la logística, digamos. O sea, habría un momento en el que el departamento de compras del hospital iba a contratar él o los equipos que trasladarían físicamente, o sea, hablando en el equipo de la mudanza, ¿vale? Que hay uno que es mudanza de cajas de papel, pero hay otro que es específico para el traslado de las historias clínicas porque son documentación sensible y otro específico para el traslado de ciertos equipos que para que no pierdan la garantía los tiene que trasladar su propio fabricante. Y entonces había que coordinar todo ese universo, todo ese entorno de gente que estaba cada uno haciendo lo suyo, pero que todos teníamos que acabar haciendo algo de manera conjunta. Entonces, el hospital estaba funcionando en un edificio antiguo, en pleno centro de la... No parece un hospital, ¿verdad? En pleno centro de Mollet. Este edificio, a ver, esto que os estoy explicando es de principios del 2016. Este edificio ahora ya se ha remodelado y es un hospital sociosanitario. O sea, en la operación que tenía la Fundación Sanitaria Mollet era trasladar el hospital a un nuevo emplazamiento y en el emplazamiento antiguo reconvertirlo en un sociosanitario. Primer ejercicio, planificación. Entonces, la planificación es la integración de todos estos cronogramas que yo os estaba explicando. O sea, por un lado estaban los compromisos políticos de cuándo se iba a poner en funcionamiento el hospital, estaban todas las planificaciones de las áreas asistenciales, recursos humanos, cuándo se iba a empezar a hacer la selección de personal porque el hospital era más grande, iban a tener que contratar más gente, toda la parte de contrataciones vinculadas a servicios externalizados, porque esos servicios tenían contratos vigentes en el hospital antiguo, al pasar al hospital nuevo, pues posiblemente los contratos que había de limpieza no podían ser los mismos, evidentemente, si la superficie se iba a triplicar. Había toda una serie de universos, o sea, cada una de estas franjas de colores son diferentes universos. Este era, por ejemplo, el asistencial, este era el del, digamos, más político, institucional, este de por aquí es todos los servicios externos, esto era el de equipamiento. Entonces, el primero era coordinar todos estos calendarios, o sea, que todos supieran cómo influía lo que uno estaba haciendo dentro de lo que era el trabajo conjunto de los demás. Y el tema fundamental es lo que se llamaban áreas básicas de traslado, que es el traslado más asistencial del hospital. Entonces, las áreas básicas de traslado eran hospitalización, urgencias, diagnóstico, o sea, áreas asistenciales, cuidados intensivos, diálisis, luego había servicios de apoyo, laboratorios, banco de sangre, diagnóstico por imagen
y la parte de admisiones, atención al usuario, historias clínicas. Todo esto era la parte más asistencial. Y entonces había equipos del propio hospital que responsables del propio hospital para cada una de estas áreas. ¿Y qué tenían que hacer cada uno de estos responsables? Planificar cómo hacer el traslado y luego ejecutarlo. Primero tenían que planificar cómo harían la información a su personal, cómo harían no solo la información, sino la formación. Cuántas visitas tenía que hacer el personal al nuevo edificio para saber dónde iba a estar cada una de las cosas con las que esas personas trabajaban. Cómo se iba a organizar el traslado de los pacientes. Quién iba a acompañar a los pacientes. Cómo se identificaban. O sea, el paciente viajaría con su historia clínica o las historias clínicas viajaban por separado. El paciente viajaría solo o acompañado por un familiar. Todo este tipo de cómo se organizaría el abastecimiento, el traslado de material o el abastecimiento del material en el nuevo sitio. O sea, a partir de qué momento, según yo tuviera la fecha de deadline, tenía que estar ya los fungibles, la comida. ¿A cuántos pacientes le iba a tener que dar de comer en el hospital viejo hasta el último minuto y en el hospital nuevo desde el primer minuto? O sea, todos estos planes se van ejecutando, se van haciendo las formaciones, las visitas al centro para que los usuarios, digamos, profesionales sepan, claro, dónde encontrar las cosas. O sea, hay una cosa tan simple como que en el área de urgencias, si una persona está acostumbrada de que sea una emergencia, el carro de parada está en tal sitio, cuando yo me voy a trasladar a un edificio nuevo, yo tengo que saber dónde están estas cosas en el nuevo edificio y eso requiere, para reducir el estrés en el profesional, también requiere que puedan ver el edificio, mirar dónde voy a encontrar, dónde están los almacenes, dónde están los medicamentos, todo este tipo de cosas. Todos estos planes lo hacía personal del hospital, los responsables, y pensar que mientras seguían haciendo su tarea diaria de cada día, atendiendo a los pacientes, tenían que ir también preparando y pensando en estas cosas para el traslado del hospital. O sea, fueron 6 meses muy, muy intensos. Y luego el tema de cómo se iba a ejecutar ese traslado. Las opciones son de forma progresiva o todo junto. Normalmente, si son hospitales muy grandes, se plantea de forma progresiva para evitar problemas. Siempre en el menor tiempo posible para garantizar la seguridad de los pacientes, pero yo puedo decidir si primero traslado, por ejemplo, áreas ambulatorias, consultas externas, diagnóstico por imagen, son áreas, digamos, que no tienen una complejidad que me pueda traer muchos problemas. En un segundo nivel puedo empezar a tratar áreas ambulatorias, pero ya más vinculadas a cirugía ambulatoria, por ejemplo. Un cuarto nivel sería todo lo que es atención programada de pacientes, ya puedo tener hospitalización, digamos, cirugías programadas, con las hospitalizaciones vinculadas a esas cirugías programadas. Y el último nivel, porque es el más complejo, es el que tiene que ver con las urgencias, bueno, y los partos porque no porque sean complejos, sino porque nadie sabe cuándo van a ocurrir, ¿vale? Pero sí, vale. El tema es, se decide todo en un fin de semana. Un tema importante cuando se decide la fecha y cómo se va a hacer, que se hace en un fin de semana, es cómo se puede reducir la actividad en un hospital, la actividad programada, la que no es programada, la de urgencias no se puede cambiar. Lo que sí se puede decidir es que a partir de 1 o 2 días antes del momento del traslado, las urgencias de alta complejidad, en lugar de recibirlas en el hospital, las derivo a otro hospital. Pero yo puedo, las cirugías programadas, empezar a bajar el nivel de actividad y si mis quirófanos están trabajando un 80%, bajar la actividad a un 20, un 30 y luego empezar a subir la actividad en el nuevo centro. Finalmente el traslado se realiza en verano. Aquí el tema justamente en verano es un buen momento para trasladar a un hospital. Normalmente en verano todo lo que es actividad programada de los hospitales se reduce
Por un lado, porque hay que darle vacaciones a los profesionales y por otro, porque la gente que también tiene que operarse de algo programado, pues no quiere que le operen en pleno verano. Se quiere ir de vacaciones y en todo caso que lo operen en septiembre. Si ya ha estado esperando X tiempo, pues no, la actividad programada en verano se reduce. Seguimiento. Fueron 6 meses, en la comisión éramos más de 15 personas, pero había decenas de personas trabajando detrás de la comisión. Se hicieron reuniones de seguimiento en las que estaban todos, luego había sesiones de trabajo, que eso cada uno, pero las reuniones de seguimiento en las que asistían todos los responsables fueron unas 14 reuniones y unas 15 actualizaciones del plan de ejecución. A ver, esto lo voy a pasar rápido. Un tema muy importante del plan de ejecución y que a nosotros nos dio mucha tranquilidad era que el gerente, en cada reunión que hacíamos, yo llevaba 2 copias de esta sábana, en DIN A0. Una era la que usábamos para trabajar, eran sábanas auténticas, y otra quedaba para el despacho del gerente, que se la llevaba y la ponía en una pizarra que tenía detrás de su mesa. Todo el personal que iba al despacho a decir lo que fuera, a quejarse, a preguntar, a lo que fuera, veía dónde estábamos, cuál era el día, cuál era el objetivo, y si esa persona iba allí y era de esta área, por ejemplo, sabía, porque aquí salían los responsables de cada cosa, ¿vale? Que constantemente, cualquier persona que venía, el de compras, siempre se sabía dónde estábamos. Cada área tenía su detalle. Por ejemplo, era en la entrada esto era en equipamiento, la entrada de la resonancia magnética, que les influía a los de obras. ¿Vale? ¿Qué he hecho? Finalmente el hospital se traslada. Esto es un poco la imagen de lo que era y la imagen de lo que es el hospital actualmente. Yo les invito a que entren en la página de Mario Corea para, si quieren ver más fotos. En el momento del traslado se hicieron folletos explicativos para que la gente supiera cómo era el nuevo hospital. Se hizo una jornada de puertas abiertas antes del traslado para que los vecinos de Mollet pudieran pasearse libremente por el hospital y conocer dónde iba a ser el nuevo hospital de referencia de la zona. Creo que eso era muy importante para lograr la complicidad de los vecinos. Bueno, estas son noticias del momento que se inauguró. Como decía Mónica, sí, muy rápido. El porcentaje vinculado a planificación son números de estos que no llegan ni a un dígito. Y dentro de lo que es el funcionamiento de un hospital, si nosotros en un hospital invertimos 100 y de esos 100 pensamos que menos de un 1 es la planificación, luego mantener un hospital abierto cuesta 80 o 90 al año, con lo cual esa planificación yo creo que vale la pena dedicarse a ello. Esta es la ficha de todos los participantes y pues el nuevo hospital en un entorno mejor. Y yo creo que la gente está muy contenta con cómo ha funcionado. Planificar un traslado es un reto, pero yo creo que si trabajamos en equipo y sabemos delegar, yo un voto de confianza que estas cosas se pueden hacer, ¿vale? Gracias. Me he pasado un poquito. Gracias, Marité. Luego te incorporas para preguntas y comentarios.